Y bueno, hoy estamos hablando de o sea, esta es la mesa redonda para hoy, que es 8 de octubre. Y como ya habíamos visto, la idea era que ustedes buscaran. Yo les pasé ahí algunas preguntas, pero las preguntas vienen de videos anteriores. Y es para ver qué pudieron encontrar al respecto. De algunas yo sí sé las respuestas a las preguntas que les hice, de otras no necesariamente. Veamos qué encuentran. Lo ordené ahí de alguna manera, no exactamente en el mismo orden que se los mandé, pero la primera pregunta es, si se acuerdan, esto salía en el video sobre Eratóstenes, bueno, sobre los matemáticos euclidios, particularmente aquellos que estaban, o sea, que trabajaban en Alejandría. Y una de las cosas que habíamos dicho es que ellos habían logrado encontrar este orden, que decía, ok, en este modelo que ellos hacían, eh, la Tierra estaba en el centro, todo gira alrededor de la Tierra, después de la Tierra el más cercano es la Luna, después sigue Mercurio, después sigue Venus, después el Sol, después Marte, después Júpiter y después Saturno, y esos eran los que ellos conocían. Entonces, ¿alguien sabe cómo encontraron, por lo menos la generalidad de cómo encontraron este orden? Por ejemplo, ¿por qué ponen la Luna más cercano que cualquier otro? ¿Por qué saben, por ejemplo, que Mercurio y Venus están más cerca de la Tierra que el Sol? ¿Y por qué asumen que Marte no? Marte, Júpiter y Saturno no. Yo ahí lo que encontré. Ah, bueno, dale, Ariana, dale. Sí, gracias. Bueno, yo exactamente no encontré por qué era ese orden, pero yo supongo que es, digamos, por la visibilidad o la cercanía que podían tener al observar desde la Tierra, digamos. Y lo que encontré, digamos, decía que las órbitas de los planetas, que eran 5 luces errantes en el cielo, seguían trayectorias complejas, donde Mercurio y Venus siempre se veían en el cielo matutino y vespertino, en otras órbitas cerradas alrededor del Sol. Luego Marte, Júpiter y Saturno tardaban 780 días, 12 años y 30 años respectivamente en dar la vuelta frente a las estrellas del firmamento, y eso hacía que su movimiento se viera complicado por trayectorias retrógradas donde se ralentizaban y parecían invertir temporalmente su dirección de movimiento. Ok. En, lo de la cercanía, no necesariamente, porque no es fácil juzgar el, no es fácil juzgar los tamaños de cuerpos celestes. De hecho, a pesar de que nosotros hemos estado estudiando eh, la astronomía por miles de años, es hasta hace pocos cientos de años, hace como 200 años, una cosa así, que podemos calcular con alguna precisión la distancia a la que se encuentra un cuerpo celeste de nosotros. Entonces, por ahí no tanto. Sí es cierto el hecho de que Mercurio y Venus se vean a ciertas horas del día, tiene algo que ver, no es completamente la única situación. Y el hecho también de que Júpiter, Saturno y Marte no tienen esa, o sea, no se ven de la misma manera, pero no es únicamente por el momento en el que se ven, sino por algo que hacen. ¿Alguna otra intervención? Yo lo que vi es que, bueno, había leído en una parte que decía que Ptolomeo también usó un modelo que se llama Equante o Equant, que entonces él supuso el modelo aristotélico que había antes y usó también la visión para hacer cálculos. Y entonces, con ese modelo circular, que es básicamente un círculo orbitando a la otra, entonces él dijo que, y pues, tardaban cierto tiempo. Entonces ahí fue donde sacó esas deducciones. Pero él no contaba que el movimiento era
elíptico, ¿verdad? Entonces por eso fue que hizo sus cálculos. Eso fue lo que leí yo. Ok. ¿Alguien se topó en algún lado con el concepto de tránsitos? No, profe, yo, es que se me pega mucho el internet, si me corta me dice. Yo lo que tengo por acá es que dice que para Ptolomeo la Tierra no era necesariamente el centro ahí, entonces como que lo que estaba diciendo Lucho, existían las estrellas de los planetas y él se basaba en esa parte, en esas rotaciones con respecto a cada planeta y decía que había una parte que no se veía, entonces no sabía qué había ahí atrás y entonces empezó como a suponer cosas, es como un documento que yo encontré ahí y lo que hablaba, y acá lo tengo, es de plano de la eclíptica, que no sé si hace referencia como a las órbitas como tal o a qué hablar o a qué se refiere con esa parte. Ahí es donde a mí me quedó la duda, porque hablaba plano eclíptico y no sé si se refiere a toda esta parte de órbitas o así. Ok. Pregunta. Ustedes yo creo que todos están en los tempranos 20, ¿verdad? 22, 25, por ahí. Bueno, me imagino. Es que, o sea, ¿ninguno de ustedes se acuerda del tránsito de Venus hace unos años? Eso tuvo que haber sido como 2012 por ahí, pero yo todavía estaba todavía no había vuelto al país y yo volví a principios del 2013. Estaba buscándolo, pero aquí me están mostrando cuál es el próximo tránsito de Venus, no cuándo fue el último. Veamos. Ah, no lo estoy encontrando. Pero sí, si mi memoria no me falla, fue como en agosto del 2012. No, quizá fue 2011, bueno, por ahí. El asunto es que, ¿qué sucede cuando la luna pasa enfrente del sol? Es un eclipse. Un eclipse. ¿Ok? Y nosotros hemos visto eclipses, de hecho, no sé cuántos de ustedes estaban vivos para el 91, que fue el último eclipse total que se vio acá en Costa Rica, al menos que yo recuerde. Han habido un par de eclipses parciales, eh, pero, eh, pero sí, o sea, si la luna pasa al frente del sol, ah, pasa un eclipse. Y si el sol pasa enfrente de la luna, Un eclipse solar. no, en realidad no se puede, no se puede, usted no puede, o sea, el sol no va a pasar enfrente de la luna jamás. O sea, bueno, primero el sol es demasiado grande, se tragaría la Tierra antes de pasar en el medio de las dos. Eh, pero principalmente es eso, no se puede. O sea, es un fenómeno que nunca ha sido observado, es un fenómeno que ahora sabemos que no puede suceder, pero tenemos lo que es, o sea, tenemos una teoría de la gravitación, tenemos muchas más herramientas conceptuales, pero ¿qué puede decir uno si usted está asumiendo que hay cuerpos a diferentes distancias de la Tierra y usted ve, en el caso de la luna siempre pasa, bueno, no siempre, la luna ocasionalmente pasa frente al sol, el sol nunca pasa frente a la luna. ¿Qué puede decir usted en ese caso de las distancias relativas a la Tierra entre el sol y la luna? Sí, que está más lejos el sol que la luna. Correcto. Si usted tiene cuerpos celestes y usted ve que uno esencialmente hace un eclipse del otro, o sea, uno pasa en su rango de la vista enfrente del otro, eso quiere decir que el primero está más cerca, el que pasa enfrente está más cerca
del que es eclipsado, por decirlo de alguna manera. Resulta que nosotros no tenemos únicamente eclipses solares en ese sentido, no tenemos únicamente el hecho de que la luna tapa el sol. El asunto es que aunque el sol es muchísimos órdenes de magnitud más grande que la luna, por las distancias, o sea, la luna está a 380.000 kilómetros, una cosa así. Y el Sol está más o menos a 150 millones de kilómetros, es decir, está como 500 veces más lejos o 400 veces por ahí más lejos que la Luna. Entonces, en el firmamento se ven de tamaños semejantes. Y por eso es que cuando la Luna pasa enfrente del Sol, pues tapa una gran cantidad, porcentaje importante del Sol durante el ratito en el que está ahí al frente. Bueno, resulta que nosotros tenemos, no les llamamos eclipses, les llamamos tránsitos, pero Mercurio y Venus hacen tránsitos. Mercurio lo hace a cada rato. De hecho, Mercurio esencialmente, si usted se tira una noche cualquiera, la probabilidad es casi como de un medio que al amanecer o al anochecer usted vea un tránsito. O sea, porque o sea, simplemente por la posición relativa. Creo que es menos de un medio, pero o sea, a lo que estoy hablando es que hay 52 semanas en el año y lo que nosotros observamos hay como más de uno a la semana tránsitos de Mercurio. En promedio, ¿verdad? Hay ciertos momentos en los que la Tierra y Mercurio están a diferentes lados del Sol. Eso dura relativamente pocos días, pero sí sucede. Entonces, cuando nosotros podemos ver que Mercurio pasa frente al Sol, ¿qué podemos deducir de las distancias relativas de la Tierra entre Mercurio y el Sol? Está más cerca Mercurio y después va Exactamente. el Sol. Ahora, nosotros sabemos cuando se hace el cambio del modelo geocentrista al modelo heliocentrista, el modelo donde el Sol está en el centro, que eso no es exactamente cierto, porque puede ser que en ciertos momentos los planetas estén, por decirlo de una manera, antipodales. O sea, que si nosotros estamos de este lado del Sol, Mercurio está del otro. Eso sucede. ¿Por qué? Porque la Tierra da vueltas más lento que Mercurio. Eh, y resulta que Venus no lo hace todo el tiempo. De hecho, eso sucede como 2 o 3 veces por siglo, una cosa así, no es algo tan frecuente, pero es algo que sí sucede y dado que la gente es algo ah, que ha estudiado por milenios, pues se han observado y ahora se pueden predecir con mucha precisión cuándo van a ocurrir los tránsitos de Venus. Y le pasa lo mismo, Venus pasa enfrente del Sol, entonces podemos concluir que Venus está más cerca. O sea, si creemos este modelo donde la Tierra está en el medio y todo gira alrededor de la Tierra, Venus tendría que estar más cerca del Sol. No hay tránsitos de ningún otro planeta. Esencialmente porque todos los demás planetas tienen órbitas más extendidas, entonces nunca pasan precisamente entre el Sol y la Tierra. Y eso se puede ver porque hay ciertos momentos en los que justamente cuando, por decirlo de esta manera, cuando nosotros vamos a entrar en esos momentos en los que quedamos a diferentes lados del Sol en nuestras órbitas con respecto a esos planetas, eso sí es observable y eso se observa todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero se observa con mucha frecuencia.
Entonces nosotros, o por lo menos en ese caso, lo que concluye, me parece que esto era Eratóstenes, es que Marte, Júpiter y Saturno tienen que estar más lejos. Pero sí, en parte no es exclusivamente, pero es principalmente los tránsitos. El orden particular, eso sí no lo sé. O sea, ¿por qué ponen Mercurio más cerca que Venus en vez del otro lado? Esa parte no la sé. Igual no estoy seguro cómo es que concluye que es el orden correcto. Marte, Júpiter y Saturno. Este es el orden correcto de distancia del Sol, no de la Tierra, ¿verdad? Pero con distancias del Sol. ¿Cómo lo concluyen? Este orden de estos tres en particular, no estoy seguro. Venus y Mercurio, de hecho, están invertidos, pero tampoco sé cómo es que llegan a la conclusión que tienen que estar en esos órdenes. Pero el hecho de que Venus y Mercurio estén entre, por decirlo así, en este modelo, entre la Luna y el Sol, y que Marte, Júpiter y Saturno estén más allá del Sol, es en gran parte debido a tránsitos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces, la razón áurea, como nosotros habíamos visto, una de las maneras de construirlo es nosotros tenemos un triángulo isósceles del lado B, B y A. Se traza el otro A y la idea acá es que se cumple que A menos X es a X como X es a A. O el pequeño es al grande como el grande es al todo. Esa es la suma. De ahí, y nosotros lo vimos que esto sale en varios lugares en matemática antigua, pero también sale en la naturaleza, en muchos lugares. ¿Saben algunos y que lo expliquen? Y el más... Perdón, dale, Fabi. Ok, dejé de compartir por si quieren compartir algo. No sé quién va. Dale, Fabi. Dale, madre. Bueno, está bien, le doy. Espere. Dino, cuando hablamos de las conchas, como de algunos moluscos en la concha, o sea, ahí está la razón, que es como, lo dijimos en la clase, el tatuaje que normalmente no se hace, ¿verdad? Que es como la espiral de Fibonacci, entonces eso se puede ver, por ejemplo, en algunos moluscos. Ok. Yo he visto también que en no sé cómo se llaman, los cositos de los girasoles adentro, también se formaba la razón áurea. Sí, no sé realmente cómo se llama, tenía un nombre en particular, aquí lo apunté. No lo apunté. No, flósculos de los girasoles. Y en el cuerpo humano también se cumplían algo como de los dedos. No sé, aquí vi una imagen, voy a compartir para que vean. Ay, dice que no se puede. Disculpe, ya lo... ya. Okay. Era aquí, esta cosa que está aquí. Que venía como en las partes del cuerpo humano, estas, como la razón áurea, digamos, como en los cositos estos que se llaman distales de los dedos, también se cumplía la razón áurea, en, bueno, muchas partes del cuerpo también. Y bueno, ahí encontré como áreas que apunté también, como en el ADN, en un montón de cosas como de la naturaleza también. También como en los fenómenos meteorológicos que hay como en los huracanes y esas cosas también se cumple la razón áurea si uno quisiera rebuscar, y en algunos logos también como publicitarios y todo eso hacen que se vea como más atractivo supuestamente, entonces que es porque cumple la razón áurea. Pero eso no estoy del todo segura, digamos, no sé si fue muy rebuscado eso, pero de hecho, yo vi también eso. Y bueno, mi hermano siempre ha tenido ¿cómo se dice? Bueno, ha estado en contra de todo esto de la razón áurea. Yo me acuerdo que Madeline y yo habíamos expuesto de Fibonacci, ¿verdad? Y habíamos hecho igual como parte de esta investigación. Y mi hermano me dice eso, Fabiola, pero es que hay cosas muy rebuscadas, que es lo que está diciendo Madeleine. O sea, a veces uno quiere como encontrarlo en todo lado y entonces de ahí uno lo ve y tal vez uno lo cree porque lo entiende ahí un poquillo más,
pero que, o sea, qué tan confiable o qué tan cierto es eso. O sea, realmente hay muchas cosas en las que sí son verdaderas, pero a veces hay unas que no sé, yo siento que es como mentira o que está así como, sí, sí, ya se cumple y lo hacen creer a uno que es cierto, pero no sé, yo vi ese que está diciendo más, de hecho creo que el ejemplo era del pajarito de Twitter. Ajá, yo vi Este, como en la manzana de Apple y en ajá, algo de Burger King y en otra cosa, no me acuerdo, en la logo de Pepsi también. sí, Pero entonces sí, yo no no sé. sé, sí, yo Sí, es que tampoco. yo creo que con esas cosas es porque como esos son dibujos, digamos, normalmente los que estudian arquitectura usan lo que son curvas francesas y todo eso está modelado con eso, la razón áurea. Entonces, todo lo que son logos y demás, esos publicitarios y demás están hechos con eso. O sea, sí está la razón ahí porque estamos usando la misma curva. Entonces no está tan forzado. Y también lo que es en la naturaleza, yo tenía que como eso es una razón de crecimiento del número de Fibonacci, entonces, al expandirse la razón numérica, entonces se va haciendo el mismo patrón en los girasoles, en las piñas, en los huracanes. Entonces, es una razón de crecimiento. Ujú. Eso es lo que yo Así tengo. como crecen las hojas de las plantas, digamos, como crecen Ajá. hacia arriba, como los árboles y las ramas también. Sí, es cierto. Ok, no, o sea, de hecho, no sé si alguien tiene alguna otra intervención. O sea, la verdad es interesante escucharlos a ustedes, lo que han encontrado, pero encuentren, no sabía lo del logo de Twitter. En cuestión de arte es muy frecuente encontrarlo, pero eso no es, o sea, eso es en inglés se le llama self-fulfilling prophecy, o sea, es algo que como mucha gente lo hace, o sea, como se ha estudiado mucho, mucha gente sigue el trecho que ya ha sido creado y ese trecho está muy influenciado por estas situación en la que se supone que hay una cierta estética particular que uno busca que responde a la relación áurea. Pero en la naturaleza, okay, ya dijeron en la formación de ciertas conchas, de hecho, un buen número de especies marítimas. Ya hablaron sobre eh, sí, las semillillas estas de girasol. Y hablaron de ciertas cosas sobre el cuerpo humano. ¿Algún otro lugar? Todavía tenía las espirales de la galaxia y el movimiento de las olas también. Ok. ¿Algo Yo más? encontré también que en la relación del ancho y el largo de los huevos también, y que en general la naturaleza hace eso para conseguir optimizar recursos y maximizar la exposición al sol y utilizar el máximo volumen, pero con la mínima superficie exterior. Yo encontré en lo de la cantidad de espirales de una piña y en lo que son pétalos de flores y así. Bueno, sí, de hecho, en Flores está en un montón de lugares. Cosas interesantes que voy a compartir, cosas. Ahora, evidentemente la naturaleza no usa precisión infinita, así que muchas veces dependerá o sea, es un aproximado, ¿verdad? Como dice aquí, aproximadamente. Pero sí, el largo del antebrazo con respecto a la mano es aproximadamente en la razón áurea. Eh, Hay un montón de lugares en la cara donde nosotros vemos esa razón, como entre el ancho de la nariz y el largo de la nariz, entre los ojos, etcétera. En la oreja sigue muy de cerca. Evidentemente, todo el mundo es distinto y las orejas son distintas, pero aquí podemos ver un buen número de situaciones. Este es curioso, ¿verdad? Pero también en el pelo, la mayor parte de nosotros, de hecho, todos nosotros tenemos remolinos en el pelo. Lo que pasa es que para algunas personas es más, por el tipo de pelo, para algunas personas es más común que para otras. De hecho, hay un teorema que asegura que todo el mundo tiene
en el pelo ciertas sí, eh, remolinos, pero sí, esto, por ahí vi que alguien levantó la mano, déjenme ver. Nadie había levantado la mano, es que ahora no sé. Era yo que estaba poniendo un emoticón triste, pues, ¿no? Estaba Sí, hablando de profe, es que usted dijo que todo el mundo y Lucho está pelón, entonces sí, nos explotamos de la risa. Ay, los que tenemos gran cantidad de testosterona, eventualmente. O sea, yo creo que por ahí vamos todos. Yo solo espero que me tome mucho tiempo en llegar ahí, pero esencialmente todos los hombres vamos a quedarnos calvos eventualmente o nos morimos antes de que suceda, pero sí, sí, por ahí va. Sí, sí. Curiosamente, ¿saben otro lugar donde aparece? Hay una gran cuestión sobre la estética del cuerpo humano, pero por ejemplo, en el hombre, usualmente lo que se considera estéticamente más agradable es hombros anchos, y se supone que el radio más atractivo es que el ancho de los hombros sea el ancho de las caderas de un hombre multiplicado por la razón áurea. Entonces eso da esa como, no es exactamente triangular, sino más bien como trapezoidal, esa forma trapezoidal. Y usualmente en las mujeres se habla en inglés es the hourglass shape, la figura de las caderas donde Sí, como reloj de arenas. sí, que de la cintura a las caderas debe ser aproximadamente también esa razón. Entonces se da o sea, y esencialmente o sea, tenemos que ser honestos, aunque mundialmente nos estamos volviendo gorditos. O sea, la verdad es que si uno revisa las estadísticas y el índice de masa corporal va en aumento conforme pasa el tiempo, esencialmente en todo lado. Algunos como yo estamos más gorditos que la mayoría, pero eso nos pasa a todos. Pero se supone que evolutivamente esos marcadores de estética o de belleza más ordinarios tienden a estar correlacionados con salud. Entonces, esencialmente, la idea, o sea, voy a dejar de compartir, la idea es que las personas que tienen un aproximado de esas razones entre estas partes del cuerpo tienden a ser un poco más saludables. Okay. ¿Alguien puso algo? Y uno como botella de Fanta. No sé, no he visto la botella de Fanta últimamente. Yo creo que posiblemente cuando viene a índices de masa corporal yo les gano aquí a todos. Posiblemente. Creo que el mío anda como por 38, 39 por ahí. Entonces, sí es un poco alto. De hecho, muy alto. Bueno, vamos a seguir con la presentación. Habíamos hablado ya de la razón áurea. Aquí les pregunté cuáles eran los problemas en este cálculo. No estoy hablando, o sea, nosotros sabemos que el cálculo, el resultado del cálculo es abrumadoramente preciso para la tecnología con la que fue realizado. La pregunta que yo les tengo es cuáles son
los problemas en lo que se asume para hacer este cálculo. Yo ahí lo que tengo era básicamente, me había encontrado un documento que decía qué tan, o sea, la chiripa que pegó Eratóstenes, y encontré que eran 3 puntos, que era que la Tierra no es una esfera, y él asumió que sí, que los rayos del Sol no son paralelos, y él había usado la sombra y demás, o sea, no pegan paralelos a la Tierra, y que Siena no estaba en el trópico de Cáncer, no estaba en el trópico de Cáncer, entonces eso fueron como 3 cosas que él utilizó y que pues la pegó. Sí, no. O sea, hay cosas en las que está en lo correcto. Pero, por ejemplo, para todo fin práctico, los rayos del Sol son paralelos. No son exactamente paralelos, eso sí. Pero para cualquier fin práctico, la deviación en el ángulo de los rayos del Sol que pueden pegar entre 2 puntos de la Tierra es tan pequeño que uno puede asumir esencialmente que son paralelas. Es cierto, uno de los problemas es que Siena no está en el Ecuador. Eso no es tan problemático. Hay algo que no mencionó que es también un problema importante. Pero sí, o sea, varias de las cosas que dijo estaban en lo correcto, pero, y está en lo correcto en decir que los rayos no son perpendiculares, pero nuevamente, perdón, no son paralelos entre sí, pero nuevamente la diferencia en los ángulos es tan pequeña que esencialmente no importa. Okay. ¿Alguien sabe alguna otra razón, o sea, algún otro problema que se presenta con las cosas que Eratóstenes asume? No. O sea, estoy tratando de ver algo. Okay, esencialmente, la diferencia entre los ángulos es de menos de 1 segundo en cualquiera de 2 puntos del planeta. Que uno de los problemas es que se asume, dado que tanto Alejandría como Siena están sobre el Nilo, y el Nilo la gente lo tomaba como que fuese de norte a sur, lo cual es, digamos que en términos generales, correcto. El cauce del Nilo es esencialmente, de hecho es de sur a norte, no de norte a sur, es de sur a norte aproximadamente, pero no es perfectamente de sur a norte. Entonces resulta que Alejandría y Siena no están exactamente en el mismo meridiano, o sea, no están directamente una al norte de la otra, o sea, Alejandría no está directamente al norte de Siena, sino que en vez de estar así, están como así, como sí, más o menos están, o sea, la diferencia vectorial es mucho más grande en la dirección Y, norte a sur, que en la dirección X, este oeste, pero sí hay, y no es, y a diferencia del ángulo, de las diferencias de ángulo entre rayos del Sol en la Tierra, las diferencias, esa no es una diferencia tan pequeña. Entonces, sí, resulta que el tipo estaba asumiendo o sea, usted dice, usted hace Pitágoras, claramente usted no está midiendo algo directamente norte a sur, sino algo como en esta distancia. Y usted está buscando, sí, el cateto mayor, pero el cateto mayor no va a ser exactamente de la misma longitud de la hipotenusa. Okay.
esta fue interesante. ¿Cómo calcula? Y aquí yo creo que si alguien tiene algo que mostrar, aquí sería interesante. ¿Cómo concluye Arquímedes que el área de un círculo puesto de acá es exactamente el área de un triángulo cuya base tiene la misma longitud que la circunferencia y cuyo altura es el radio? Y si alguien quiere compartir. Profe, yo lo que encontré de esa, pero es que no sé si de esa sí o no, porque no sé si lo que encontré es de ahorita y no respecto a Arquímedes, porque era que circunscriben el círculo en el triángulo. No, sí, circunscriben, es verdad. Ajá. Y entonces ahí hacen cálculos con, bueno, acá yo lo que tengo dice que dice, conoce el área del triángulo y dice que se puede escribir esa área como el producto del radio de la circunferencia inscrita por el semiperímetro. Y entonces empiezan a hacer ahí cálculos algebraicos. Y bueno, acá tengo, pero lo tengo en la tablet. Entonces dan como toda la explicación algebraica y de cómo llegar ahí, pero básicamente la idea que yo encontré fue esa, que el círculo va dentro del triángulo y haciendo ahí álgebra lo sacaban, pero no sé si esa idea es de ahorita o hace referencia a eso. Va por ahí, pero hay un par de cosas que hacen falta. No sé si quiere mostrar lo que tiene en la tableta. Es que no la tengo aquí, no estoy con la tablet, entonces no lo puedo. Creo que yo tengo eso mismo, bueno, es similar. Sí, fijo es Sí, el mismo. Sí, si usted sí, lo güey, tiene, yo lo que compártalo. tengo que es básicamente que es el método de exhaustión, que era lo que Ajá, vamos a ver. ajá, Es justamente el método de exhaustión, pero ¿qué es lo que correcto. hace? Aquí viene como toda la prueba. Entonces dice, básicamente, ¿qué fue lo que digo? En una frase, el método de exhaustión. Entonces ahí viene como todo desglosado, lo que él asume, que si una circunferencia, entonces el área es mayor que la otra, y viene ahí como todo explicado. Eso es como toda la prueba formal de lo que él hizo. Que llegó a un Pero, polígono de 96 lados, creo que fue lo que leí por ahí. O sea, llegó ajá, hasta 96 lados. ahí de un lado está, pero sí, era básicamente son como 2 páginas, pero sí, dice que es básicamente el método de exhaustión, es lo que está haciendo, que es aproximando con polígonos, 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 hasta llegar a uno muy, muy grande. Ok. De hecho, veamos, déjenme poner una cosilla y ya comparto. Okay. La idea, y eso es una de las razones por una de las tantas razones por las que uno dice que uno puede considerar que Arquímedes fue de uno de los, o sea, que él pudo haber inventado el cálculo si hubiese tenido un par de herramientas más. O sea, lo que sucede es esto, sí, nosotros podemos ver de qué sucede si usted toma el área de este polígono es inscrito en el círculo, es cercana, es menor, pero cercana a la del círculo. Una cosa que no puse aquí porque hacer estos dibujos en LaTeX es medio dolor, es que ellos también hacían el polígono circunscrito, no solo el inscrito. Entonces, esa diferencia entre el más grande y el más pequeño, uno puede medir esa diferencia con con bastante precisión. Pero, o sea, sí, si nosotros vemos, nosotros podemos extender esencialmente este polígono lo abrimos y nos quedan unos ciertos triángulos. Pero ¿cuál es el área de estos triángulos donde todos, o sea, donde tienen una base común y todos tienen la misma altura? Pues sería lo mismo que un solo triángulo que tenga por base la longitud completa de las bases de los 5 triángulos y la misma altura que cada uno de ellos. ¿Y qué sucede?
cuando usted pone más, veamos, o sea, usted de este a este uno empieza a notar que hay más, o sea, que el área está mucho más cercana y uno puede hacerlo con más y todavía más. Y la diferencia es tan pequeña que esencialmente va para cero, o sea, esencialmente es la idea de un límite. Eso me ha parecido muy interesante, perdón que lo interrumpa, que digamos, uno en el colegio cuando estaban viendo figuras geométricas del séptimo, uno les explica a los chiquillos dónde salen todas las fórmulas, y una que uno no puede explicar así con precisión es el círculo, porque uno hace una construcción de esta y lo que hace es interponer, ¿verdad? Los triángulos unos encima de otros, y dije, bueno, base por altura, y es pi por R, entonces pi por R cuadrado, pero realmente es y es una integral, es por eso que se está... Es esencialmente una integral. Bueno, veamos. Okay. Entonces ya hablamos sobre el área del círculo y sí, efectivamente es el método de exhaustión. ¿Cómo se introduce la idea de logaritmos en el contador de arena? ¿Alguien encontró eso? Eso de hecho está en la literatura. Si nadie lo ha encontrado, entonces dejémoslo ahí y hablamos la próxima mesa redonda al respecto. Profe, Ajá. bueno, yo tengo como ahí una idea, pero no sé, por ahí leí que la necesidad de nombrar números grandes y empezó a hacer ahí como varios cálculos y empezó a nombrar como grupos de números, como números primarios, secundarios y cosas así, pero no sé si va por ahí. No encontré mucho, digamos, pero lo que encontraba era por ahí, no sé si va por esa línea. Sí, sí, va más Yo o menos encontré lo por mismo ahí, que usted. pero hay una descripción más, más específica. O sea, pero sí, o sea, va bien encaminada, pero me gustaría como que me dijeran con más precisión cómo era que los describía. Entonces, búsquenla y hablamos al respecto en la próxima mesa redonda. Este es Filippo Brunelleschi, ¿verdad? Que yo les había comentado que Brunelleschi, entre otras cosas, toma como artista y como arquitecto, empieza a trabajar con estas ideas de perspectiva y del punto al infinito y hace una descripción al respecto que, contando la rigurosidad del tiempo, es bastante matemática. O sea, él no era matemático, pero su descripción esencialmente crea lo que eventualmente se denomina la geometría proyectiva. La pregunta que les tengo es si ustedes saben o han encontrado de otras personas que no eran matemáticos y que han hecho aportes en matemática. Y dejo de Yo si alguien he tenido un dilema interesante que me encontré en unos foros que decían básicamente qué lo hace uno matemático o qué lo define, porque digamos, lo que decía un chaval en un ejemplo era, por ejemplo, ve a Gauss cuando hizo la historia esa famosa que estaba chiquitillo y hizo ese teorema o no sé, proposición y demás, y él era realmente un matemático o no, bajo lo que se entiende, entonces es como, me pareció interesante ese dilema, porque digamos, también hablaba de Ramanujan, de que él era básicamente un chiquillo prodigio, pero no tuvo una formación matemática así que muy intensa, y aún así descubrió un montón de carajadas, ¿verdad? Bueno, sí, por ahí vamos. Tomemos en este caso la definición de que un matemático es una persona que haya, o sea, que tenga una formación profesional en matemática, una formación académica en matemática. Sí, tomemos esa definición. No sé si alguien tiene alguna a alguien que quieran nombrar y explicar por qué. ¿Nadie? Bueno, entonces nos queda otra para la próxima vez. Busquen. Hay un buen número, o sea.
Sí, yo lo que voy a decir es que hay algunos científicos que hicieron aportes y no, o sea, su título no dice que estudió matemática, pero son físicos, entonces yo entraba en ese dilema porque algunos eran como, no me acuerdo, era un apellido con H, que hizo un descubrimiento en el siglo pasado, pero su formación es científica, entonces de alguna forma tiene algún aspecto matemático, o sea, tiene una formación universitaria, diría yo. Ok, sí. Bueno, denme un segundo. Evidentemente no estoy compartiendo en estos momentos, pero les quería mostrar una fotografía. A ver si... ok. Ay, disculpen, es que... bueno, se va a ver pequeño, pero una de las personas que... ¿Dónde tengo que compartamos? Okay. Una de las personas que yo nombraría es esta señora que está acá. Por si quieren averiguar quién es. Esta foto fue tomada hace, puta, ya media vida. Esa foto fue tomada en 2007, creo. Ay, qué tiempos aquellos cuando todavía tenía 20 y pocos años. Y esta señora es una de esas que no estudió matemática, pero esencialmente ha hecho un montón de contribuciones en matemática. El resto de los que estamos ahí, sí estudiamos matemática propiamente. Entonces, por si en algún momento quieren, esa es una. Otra persona, si quieren, pueden... okay. Y profe, ¿cómo hago para buscar sobre ella? Averigua quién es. Ay, Dios mío, va a meterme. Se mete al Ahí Face está el del profe profe y Facebook. busca la foto. Sí, voy al perfil, busco ahí. En el último siglo han habido un montón. Bueno, sí, en los últimos 100 años, digamos. Parte siglo XX, parte siglo XXI, pero en los últimos 100 años. Y hay un caso, y no les voy a decir quién es, pero hay un caso. Hay un área de esas que tienen nombre. O sea, por ejemplo, uno dice teoría de Galois. Espacios de Banach. Bueno, hay una de esas cosas grandes en matemática que tiene algo de alguien y ese alguien resulta que era un profesor de biología. Y un profesor de biología, o sea, un maestro de biología. El señor había estudiado y de hecho es una figura súper colorida porque es entre las muchas cosas que a él le pasó, era que a él le gustaba mucho hacer montañismo. Eso de metas en el cerro y haga trocha por su cuenta y entre por un lado y salga por el otro y bueno, a él le gustaba hacer eso. Él era, si mi memoria no me falla, francés y en su momento, él, claro, son lugares bastante grandes y él entra por un lado en Francia y pasa varios meses haciendo, varios meses, no, varias semanas haciendo este viaje por la montaña. Y mientras él está haciendo eso, explota la guerra franco-prusiana. Y él sale del lado prusiano, del lado de lo que sería hoy del lado alemán. Y entonces lo agarran como si fuera un espía. Y ya lo iban a fusilar y todo, al pobre. Al final se salvó porque como que alguien le creyó quién era y hicieron averiguaciones y digamos que eso lo hizo salvar el pellejo. Pero entre otras cosas, este era un tipo que estudiaba esencialmente para hacerse profesor de secundaria en biología y él tenía un compa que estaba estudiando matemática y el muchacho llega y le dice, sí, es que está este problema muy interesante.
pero no, tiene que ver con ecuaciones diferenciales, por si quieren verlo. Y el tipo, el amigo de él, el matemático, no lo logra resolver. Y el muchacho se va y le parece interesante el problema y se queda ahí pensando y pensando y pensando. Y un par de semanas después, como a las 3 de la mañana, dice el cuento, que puede ser muy apócrifo, pero llega el mae con un montón de hojas en la mano a tocarle a la puerta al compa y le dice, mira, ya lo logré resolver y es muy fácil. Y ese muy fácil, como les digo, es, ahora hay cursos que se llaman el algo de alguien. Ese alguien es al que podrían buscar. Y no son los únicos casos. O sea, hay un profesor emérito de MIT que es más famoso eh, por ser un vocal defensor de la idea política del anarquismo que por cualquier otra cosa, pero el tipo de hecho hace o hizo cosas en los 50s y 60s y principios de los 70s en su área, que no es matemática, pero esencialmente abre un área de investigación en matemática y en ciencias de la computación también, a pesar de que no es ni de ciencias de la computación ni de matemática. Él es más bien de un área más de las letras. Y ahí pueden buscar, hay más. Veamos qué más nos falta estábamos hablando de Filippo. Bueno, lograron explicar esta esta figura, que cómo es que hacen este cálculo, por qué era que servía la fórmula aquella que vimos en el video de la matemática hindú en la Edad Media. Sí, Bien. profe, yo tengo un conflicto porque intenté incluso hacerlo con números para que me diera y no me daba. Entonces yo creo que ni siquiera el texto estaba entendiendo que él estaba denominando cada parte, entonces no pude ni siquiera por esa parte. Ok. Entonces, bueno, ¿alguien más? Es que sí, hoy hay poquitos de ustedes. Cuando usted dijo eso, profe, yo creí que era otro problema, que era uno que usted nos había dicho, encontrar tres números donde el segundo exceden dos al primero y el tercero y y todo eso. Entonces, ese no lo pensé, la verdad. El que pensé Bueno, fue este problema que le estoy diciendo ahorita, el primero que excede, tampoco me salió. el primero excede en 2 al segundo, el segundo excede en 2 al tercero. Al primero. O sea, el primero, bueno, en el orden en el que los tomen, esencialmente es x por x, x menos 2 por x más 2, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. Ujú. Que eso le tiene que dar 1000, me parece. Ajá, la multiplicación me da 1000. Resolver esa ecuación. Sí, pero entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo mal yo? Porque dice, encontrar tres números donde el segundo excede en 2 al primero. Entonces yo dije, dice A, B y C. Y el B es A más 2. Ajá, El C sería 2 más B, que sería 4 más A. ajá. Y resolver eso. Y dije, yo no sé si es que ya no sé ni resolver ecuaciones, porque no me da. Que pensemos, el asunto con 1000 es que 1000 solo tiene dos factores primos, 2 y 5. Entonces es 2 a la 3 por 5 a la 3. Y ese sí está extraño. El asunto es que si uno hace, y tiene que ser algo relativamente pequeño, si uno hace 8 por 10 por 12, eso le va a dar 8 por 12, 96, 960. Y si uno hace, no, 9 no, porque está introduciendo factores que no están. Sí, ese no parece tener solución.
Bueno, Ajá, porque yo lo estuve pensando así también. Yo dije, voy a probar números que la multiplicaron medio mil y ya, y voy y pruebo que el otro se cumpla, pero no, o sea, no llegué. hmm, bueno, dejemos ese ahí de momento. Sí, no sé por qué es lo que no estamos viendo. Es que, por ejemplo, si uno lo piensa, que fuese que el primero es que el segundo es el doble del primero y el tercero es el doble del segundo, ahí sí es sencillo, porque son 5, 10 y 20. 5 por 10, 50 por 20,000. Pero ahí estamos hablando con factores, no con sumas. Bueno, si quieren ahora les mando esta presentación. ¿Alguien encontró cómo es que Descartes resuelve el problema de Pappus? Que nosotros dijimos, ok, así es como él empieza a desarrollar su técnica que eventualmente se convierte en la geometría analítica o en geometría cartesiana, pero este es el problema que por decirlo así, eh, que lo inspira. ¿Alguien encontró cómo lo resuelven? Yo lo que encontré es que él básicamente supuso el problema resuelto y se fue para atrás. Entonces, como tenía que irse para atrás, tenía que asumir un sistema de coordenadas. Entonces, a partir de dos distancias puso X y de ahí empezó a construir todas las líneas que le servían. Ok, bueno, entonces, ¿y tiene la construcción por ahí? Ah, sí la tenía, pero para ver si lo tengo aquí en mi historial. Porque voy a dejar de compartir para que usted pueda compartir esa parte. Yo encontré, bueno, casi que lo mismo de Lucho y hablaba de la parte de los lugares geométricos y todo eso, pero lo que yo leí era todo en prosa, no había, digamos, nada demostrado. Ok, Era que él básicamente es eso, construye como el problema solucionado. Y por aquí decía por aquí estaba que le daba como medidas X y Y. Aquí está. Empieza a asumir X y Y y empieza a construir las otras rectas. Aquí está como el dibujito. Entonces dice, este es, ¿verdad? Haciendo ángulos y empieza a sacar las medidas. Es como muy extenso, pero sí. A sacar razones, ¿verdad? También. ok. Bueno, y creo, si quieren más bien, deja de compartir, comparto yo. Creo que el último que habíamos estado hablando era el de la recta real. ¿Quién fue el primero que usó la idea de una recta como los números reales? O representar a los números reales como una recta. Y no me digan que Weierstrass porque no es Weierstrass. Evidentemente no es Weierstrass porque eso lo observamos desde Descartes y Descartes es que como 200 años antes de Weierstrass. Yo tengo Napier, John Napier, ¿Y qué dice de John Nepper? que él para explicar la definición del logaritmo, lo que hizo fue que construyó una recta y que viene en un libro que dice la descripción de la admirable tabla de logaritmos. Entonces él como para describir eso, lo llenó, pero también venía que John Walls hizo también en una recta también similar, pero para escribir lo que era la suma de la resta de números negativos. Ok. Eh, si quieren, búsquenla entonces. ¿O alguien tiene alguna otra cita por ahí? No. Bueno, entonces si quieren, búsquenla un poco mejor. A ver si pueden concluir. Podría ser Nepper, podría ser Wallis, como dijeron por ahí. Pero búsquenlo entonces un poco mejor y este es esencialmente el último problema que teníamos. El resto hasta ahí llegamos. Eh,
No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta. Bueno, si no, recuérdenles a sus compañeros que esta parte, o sea, que la parte de las mesas redondas es evaluado y lo que se evalúa es la cantidad de intervenciones donde no están hablando paja, donde de verdad se ve que hicieron algo de investigación al respecto. Si faltan mucho, a mí creo que hay José Rodríguez es. Bueno, él sí me dijo que él hoy no podía venir, que él asumía, pero es uno de... tenemos 5 de ustedes aquí y esos son 6, eso quiere decir que hay otros 6 estudiantes que decidieron no asistir. Pero entonces dejémoslo acá, yo les mando esta y las que no vimos hoy bien, investiguenlas un poco mejor y hablamos, evidentemente, yo en estos momentos, o sea, estamos viernes 8 y empezando el lunes es la semana de desconexión, entonces nosotros no nos vemos hasta el jueves 10, perdón, el martes 19. Entonces, traten de descansar. Yo sé que yo no les, o sea, voy a publicar cuál es, pero es hasta la semana siguiente y de hecho es hasta el domingo de la semana siguiente que va a ser 23, no, 24, que van a tener ese y es una reflexión. Entonces yo siento que al menos yo espero que yo no les esté ahogando de trabajo mucho en este semestre, pero sí, traten de descansar. No son necesariamente vacaciones, pero la idea es que busquen cómo desestresarse un poco, porque la verdad es que yo creo que la situación actual con la pandemia y todo nos tiene a todos un poco tensos. Y no sé si hay alguna pregunta, consulta. ¿No? Entonces, damas y caballeros, que pasen bien la semana de desconexión y nos vemos en 11 días. Igual, Gracias, profe. profe, está bien. Bien, profe. Gracias. Bien. Chao a todos. Chao. Chao.